Bueno, pues me pidieron que diera una conferencia sobre el patrimonio cultural y material. Estoy dando el taller del patrimonio cultural y material. Y bueno, pues me pareció que quizá dar un contexto un poco amplio. Sé que ustedes tienen una línea de patrimonio, algunas materias sobre el patrimonio cultural. Entonces, bueno, a mí me gustaría dar un contexto amplio sobre política del patrimonio cultural en México, ¿no? Como algunas características generales, la relación que puede establecerse entre el patrimonio material y el patrimonio inmaterial, y hacia el final, un poco a petición de lo que me comentaron aquí en Irlanda, voy a hablar sobre el programa que tenemos, un programa de investigación ahí en la Facultad de Filosofía y Letras con alumnos, que tiene que ver con prácticas sobre salvaguardia y construcción de patrimonio cultural en contextos urbanos. Entonces, pues en primer lugar me gustaría hablar sobre, cuando se habla de patrimonio cultural, en realidad, digamos, es una especie como de arquetipo cultural que tiene una historia más larga, no inmediatamente fue patrimonio cultural. En realidad hablamos de un patrimonio que en primer lugar fue un patrimonio nacional. El patrimonio nacional en este país pues justo tiene una historia muy larga y tiene una historia asociada a la construcción del Estado-Nación a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Había un interés por generar una idea de nación, y el patrimonio, los monumentos, no el patrimonio de hecho es una palabra que no tenemos en nuestra legislación federal, es los monumentos. En realidad eran aquellos monumentos que se podían declarar como importantes porque representaban un elemento de valor y de orgullo nacional. La conformación del Estado-Nación se crea en paralelo con una narrativa creada para la conformación de una narrativa común, identitaria, y a la par con una conformación de dotar de valor algunos elementos que eran considerados como lo más orgulloso de nuestra nación, digamos, ¿no? Son monumentos. El patrimonio arqueológico es un patrimonio que es el primero que obtiene está sujeto a una legislación. El patrimonio arqueológico en 1897, que es la primera legislación sobre protección de patrimonio, es el patrimonio arqueológico, el monumento arqueológico que era de la nación, y lo hace en el contexto de un proceso de saqueo, ¿no?, del país, en donde había muchos viajeros. Recuerden, imagínense el siglo XIX, en donde venía gente de otros lados, franceses, ingleses, que venían a ver qué tesoros había en estos países. En ese contexto de excavación y de saqueo, Porfirio Díaz propone crear una ley que protege a los monumentos, a los objetos, a los monumentos arqueológicos, y los dota de esta legislación y los hace pertenecer a la nación. Son los bienes de la nación, digamos. Luego viene el patrimonio cultural, que es el patrimonio con el que nosotros nombramos actualmente el patrimonio, pero que tiene que ver con un patrimonio asociado a comunidades, a cultura. No es el patrimonio que decide el Estado, aquel que nos va, digamos, a dar un lugar en el mundo, ¿no?, de valor, sino empieza a estar relacionado con aquellos patrimonios que correspondían también a los grupos, a las culturas, a las comunidades, vinculado a las identidades. ¿No se escucha muy bien? Sí, si te puedes pegar un poco ¿Sí? más el micrófono. Okay. Es que, sí, perdón, pero cuando me acerco como que suena el... Se verifica otra vez con los ojos. Sí, gracias. Y finalmente el patrimonio histórico y artístico. El patrimonio histórico y artístico ya entra en otra categoría que podría ser definido como aquel patrimonio que se le da valor desde la ciencia, se podría decir. El patrimonio histórico es aquel que empiezan a investigar los historiadores, ¿no?, y los artistas. El patrimonio artístico y el patrimonio histórico pasa por un saber experto. No es el patrimonio de la gente, que podría ser el patrimonio cultural, sino es el patrimonio que tiene un proceso de investigación, de documentación. Entonces, cuando nosotros hablamos de patrimonio cultural, hablamos de todos estos patrimonios, porque al final, hoy en día, si pensamos en algo, está cruzado el patrimonio nacional aún, el patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural y el patrimonio histórico y artístico. Eso hace que sea muy compleja su gestión, porque muchas veces, sí. Bueno, sí, sí.
En muchas ocasiones hay elementos, ¿sí? ¿No? Hay elementos que están siendo gestionados de una manera que no gusta a la gente, que son patrimonios que se consideran que tendrían que estar gestionados de otra manera porque pertenecen a la nación o son privados o pertenecen a, de pronto, privados incluso, y todo esto está cruzado con su gestión. Bueno, solamente para hacer un repaso para las legislaciones que no se las tienen que aprender, simplemente es como ir pensando que las primeras legislaciones, como les decía, en 1897 está la Ley de Protección de Monumentos Arqueológicos como bienes de la nación. En 1914 hay una ley sobre conservación de monumentos históricos, artísticos y de belleza natural, que eso es muy interesante. Somos una legislación en México muy avanzada en términos de relacionar lo artístico, lo histórico y lo natural, que después se estará escindido más adelante en la última legislación. Ya no tenemos bellezas naturales, eso alguien más lo gestiona y lo legisla. Está en 1930 la Ley de Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales. En el 34 hay una modificación muy leve sobre la del 30, que es la misma conservación de monumentos artísticos, arqueológicos e históricos, poblaciones típicas y de bellezas naturales, que esas, por ejemplo, esa categoría es una categoría muy interesante, y con esa categoría, digamos, no sé, perdón, el caso de Aguascalientes, pero en México, con esa categoría se preservaron poblados como Coyoacán, Tlalpan, del Álvaro Obregón, ¿no? Que no perdieron esta categoría de ser una población típica y de belleza natural. Luego se volvieron zonas de monumentos, pero en el 34 fueron declaradas con esta figura de protección. En 1970 está la Ley Federal de Patrimonio Cultural. En primer lugar, es la primera vez que es federal, y en segundo lugar, es la primera vez que tiene el nombre de patrimonio cultural, pero esta ley nunca prosperó porque la descripción, digamos, como el objeto de la ley, era un objeto muy amplio en donde se consideraba patrimonio muchísimos elementos, los muebles, los inmuebles, los escritos, muchísimos, y ahí hubo una especie de tensión entre los coleccionistas, que consideraron que en el momento en el que se abriera esta ley se los iban a expropiar o a quitar estos bienes que mucha gente que de su mano propia ha ido encontrando por ahí. Hay muchos coleccionistas en México dijeron no, porque va en contra del coleccionismo. Se echó para atrás esta ley y se reformó y se le puso otra vez Ley de Monumentos, ley federal, sigue siendo federal, de monumentos, y es justo la que tenemos hasta la fecha, que es la de 1972, con muchas modificaciones, algunas modificaciones, pero esa es la que tenemos hasta ahora, que es la Ley Federal de Monumentos y Zonas de Monumentos, que es una figura que se añade, históricos, arqueológicos, que eso es una especie de jerarquía en este país, lo primero lo arqueológico, luego lo histórico y luego lo artístico, ¿no? Entonces ya sí está, digamos, la política en ese mismo sentido. Bueno, cuando hablamos de patrimonio, y justamente hace un momento lo platicaba con los alumnos, siempre me surgen estas preguntas, que no son preguntas que solamente me surgen a mí. Hay muchísima gente, sobre todo en este momento, que nos estamos cuestionando qué está sucediendo con esos patrimonios que solamente están mirando sobre lo material, sobre lo tangible, y que de pronto estamos perdiendo de vista muchísimos otros elementos contextuales sobre la conservación y la gestión del patrimonio. Y entonces, por ejemplo, hacemos preguntas sobre los objetos son aislados, cómo poder darle sentido y contexto y comprensión y gestión a objetos que no se sabe de dónde vienen, que no sabemos cómo están hechos, es decir, como la productividad, los elementos artesanales, sus materiales, podemos intuirlos, pero de pronto hay modificaciones, y sobre todo sus usos. Durante mucho tiempo nosotros lo que hemos ido viendo son objetos aislados, digamos, abstraídos del contexto en el que han sido producidos y donde han estado dándole sentido a los lugares, a las comunidades, digamos, y significados. Entonces, esa es una pregunta que no es poca cosa, porque en el momento de la gestión no podemos nosotros, digamos, como contribuir a estas abstracciones
respecto a sus contextos de producción y de simplificación. Y a la par de lo nacional se podría decir, porque sobre todo el patrimonio en este momento, que nosotros ya nombramos patrimonio, cuando en realidad nuestra legislación habla de monumentos, en realidad hablamos de patrimonio de manera como más recurrente a partir de la Convención de 1972 de la UNESCO, en donde se habla justo del patrimonio, la Convención del Patrimonio Mundial y Natural del 72, y en ese momento el patrimonio se universaliza, es decir, si formaba parte del contexto de una nación y de un estado, de pronto en el 72 se empieza a generar esta idea de las declaratorias de la humanidad y de pronto sube la escala del valor nacional a una escala de valor de la humanidad, que es algo muy grande, casi que inabarcable. Pero en este sentido, toda esta legislación de la UNESCO y lo que ha ido generando, digamos, a lo largo del tiempo, también permea mucho la política nacional, es normal, y también se ha ido moviendo, así como la legislación en nuestro país se ha ido moviendo para las protecciones, ampliando y luego aportando, también así la legislación y las recomendaciones, cartas y todo lo que tiene que ver a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, tenemos, digamos, hay muchísimas, solamente estoy retomando, por ejemplo, la Carta de Venecia, que es de 1964, que es un documento muy importante y habla sobre la importancia de no mirar objetos en su contexto, es decir, hacia ahí empieza a ir ya desde los 60s esta idea. Sí. El patrimonio mundial que les decía ahora hace una especie justo como de organización de sujetos o de objetos a preservar, lo divide en dos en términos generales, que son los conjuntos, bueno, que ahí dicen los grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad de integración en el paisaje le da un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia del arte de la ciencia, y los lugares que son obras de la naturaleza, ¿no? O los lugares arqueológicos que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico y antropológico. Ahí justamente estamos viendo cómo la interrelación entre lo cultural y lo natural, ¿no? Lo cultural en los conjuntos y los lugares en lo natural, ¿no? Como en una especie de contexto amplio. Ahí la UNESCO siempre maneja estos elementos que son muy problemáticos, sobre todo al momento de movernos hacia la idea del patrimonio inmaterial, sobre reconocer aquellos elementos de excepcionalidad universal, básicamente porque el patrimonio inmaterial, en términos generales, no es un patrimonio cultural que se recrea a partir de muchísimos grupos y comunidades, y las excepcionalidades es muy difícil encontrarlas en el patrimonio inmaterial. Pero el patrimonio material de la UNESCO insiste en la excepcionalidad de los valores, a los objetos, a las ciudades, etc. Bueno, esta es otra toma de la ciudad, ¿no? Entonces vamos viendo cómo del objeto se va ampliando al edificio, al objeto, pero no aislado, y luego las ciudades históricas. Durante mucho tiempo hubo un boom de la ciudad histórica, que era la ciudad antigua, que había que hacerle algo porque empezaba a generar muchos problemas, incluso de degradación, de obsolescencia respecto al resto de la ciudad. Y eso no es un caso de nuestras ciudades, es en todo el mundo. Las ciudades, las zonas centrales de las ciudades empezaron a presentar problemáticas incluso de inseguridad, por ejemplo, ¿no? De marginalidad, etcétera, siendo que había habido toda una inversión, digamos, histórica para atender a las ciudades con servicios, agua, transporte, movilidad, ¿verdad? Entonces la ciudad se empezaba a expandir, ese es un modelo de ciudad que no es sustentable, se podría decir ahora, y hay toda una política por repensar la habitabilidad de los centros históricos, la importancia de redensificar y la importancia de recuperar y de aprovechar, capitalizar un poco lo que estas ciudades antiguas ya tienen y ya tenían como calidad, como peatonalidad, como encuentro, plazas, jardines, edificios, usos mixtos de casa-vivienda y también comercio, ¿no? Entonces hay como toda una política internacional que, bueno, nosotros en nuestras ciudades estamos viendo, no sé, aquí en Aguascalientes, en México es muy evidente que ha habido ya desde hace un tiempo regresar a la ciudad histórica. Bueno, iba muy bien todo hasta que de pronto muchos países empezaron a estar muy inconformes por el tema de que pues no tenían patrimonio monumental o patrimonio como la UNESCO quería,
y dijeron, oigan, pero nosotros tenemos unas culturas ricas, ¿no? Históricas, tradicionales, pero no estamos siendo reconocidos. Y hay una presión de parte de otros países poderosos que movieron cosas para poder empezar a ampliar el concepto mismo de la cultura, que no era solamente la cultura del objeto, la cultura del arte, ¿no? Del edificio, de lo artístico, de lo arquitectónico, sino era la cultura desde el enfoque antropológico, que es la cultura de las prácticas cotidianas, de los usos, de las costumbres, de las tradiciones, de los modos de vida en general. Y en ese contexto se puede empezar a mover la idea de recuperar la idea del patrimonio que no es monumento y que forma parte de los pueblos, de la creatividad y de la identidad cultural, oral e intangible. Y hay dos programas que son fuertes. Desde la UNESCO, en el 97 se nombra en este programa que se llama Proclamación de las Obras Maestras del Patrimonio Oral y Material de la Humanidad, y en el 2003 tenemos la Convención de Patrimonio Inmaterial, pero tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, una entra a la otra, es como les ahora a los alumnos, que en realidad esta es una de las convenciones, de una convención que tiene mucho peso en el mundo para tomar, digamos, como sobre todo para ampliaciones tipológicas y formatos de prácticas culturales que no son los objetos, inmuebles o muebles, sino prácticas culturales. Y por ejemplo, ahí hay un texto de una antropóloga que es muy interesante, que ella, digamos, como por ahí del 2009, 2010, por ahí, empezó a hacer un estudio sobre los expedientes de la UNESCO de Patrimonio Inmaterial. Y se dio cuenta de cosas que solamente les voy a decir en términos muy generales. De pronto, en el mapa mundial empezaba a verse, digamos, una diferencia entre los países que tenían el patrimonio monumental, digamos, declarado como patrimonio mundial con la Convención del 72, que era, digamos, una región del mundo que estaba concentrada en Europa, principalmente, y en algunos lugares en América Latina, pero sobre todo en Europa. Y de pronto empezaba a ver que el patrimonio material, que las primeras, digamos, gente que estaba incorporada al patrimonio material, tenía que ver con aquellos países del sur. Es decir, aquellos países que no tenían, digamos, que no podían presumir de un patrimonio monumental. Y entonces llega a conclusiones interesantes, sobre todo en términos de los intereses políticos, para hacer una especie de compensación mundial para aquellas políticas que estaban encargadas de proteger a aquellos países que de por sí eran poderosos y que tenían el patrimonio mundial, para atender a aquellas poblaciones que no tenían una cultura material, digamos, como la que pueden tener en Francia, no sé, en Italia, pero que tenían una riqueza cultural distinta. Y un poco ahí hago una especie como nada más de línea, donde pues la idea como amplía también el tema de la cultura. Había al principio, en los 70 y 80, la UNESCO hace un programa para proteger el folclore, cosa que los 80 piden por favor en una conferencia que dejen de llamarle folclore a lo tradicional y a lo popular, porque es muy peyorativo. Entonces dicen, por favor, olvidémonos del folclore, hablemos de cultura popular, de cultura tradicional. En el 89 ya habla de cultura popular tradicional. En el 92 habla de un programa de patrimonio cultural intangible muy chiquitito que hace. En el 97 las obras maestras que les decía hace un rato. Y este es un poco el mapa del patrimonio material. En términos generales está así: Europa es el patrimonio material que más tiene, América Latina, África, Estados Unidos y Asia. Asia es el porcentaje más chiquito del patrimonio material, y Asia fueron los países que desde los fines de los años 80 metieron recursos a la UNESCO para que ampliara programas de patrimonio material, porque en este ejemplo pues quedaban, digamos, como pues, muy fuera, y los países asiáticos empezaban a tener mucho poder económico. Entonces hay toda una lógica de saber que lo económico, no solamente solo lo económico no funciona, sino van de la mano con lo económico y lo cultural. Entonces empiezan a generar un par de programas muy exitosos. De hecho, el director de la UNESCO era un japonés en ese entonces. Pues abre los tesoros vivientes, que es un programa de Corea y de Japón, algunos programas que le empiezan a dotar a la UNESCO, y se abre este patrimonio cultural inmaterial,
Y ahora, actualmente, pues, Asia tiene muchísimos elementos en la lista representativa del patrimonio inmaterial, ¿no? Bueno, aquí estas fotos representan un poco la diversidad y a la vez la complejidad de hablar de patrimonio inmaterial, en donde de pronto podemos ver que puede estar catalogada una procesión, puede estar catalogado un músico, pero no en un contexto de festival, ni, ¿no?, ahí casero, digamos, doméstico. Puede estar catalogada la pizza italiana, que dice ahí 2017, ¿no? Recién acaba de estar catalogada como patrimonio material, y una fiesta tradicional, digamos, como uno piensa en la cultura popular, las tradiciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una muestra chiquita, porque pues ya no me daba para poner más, pero es una muestra de la complejidad de decir cuáles son los marcos, digamos, donde se integra qué tipo de patrimonio es, puede ser todo, puede ser nada, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y eso va generando muchísimos problemas y hay muchos debates. No es decir, es bueno o es malo, simplemente es, digamos, en términos de gestión es complicado pensarlo y debe de haber una reflexión y una discusión acerca de qué es lo que se está considerando y cuáles son los procedimientos y las estrategias de la salvaguardia. Algunos de los temas de debate que me parece importante tienen que ver con antes, que es el propio término de cultura, ¿no? El propio término de cultura, ¿de qué se está hablando cuando se habla de cultura? Cultura de la alta cultura, cultura popular, cultura folclórica, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando sobre temas de propiedades y políticas? Eso es fundamental. En el patrimonio material, si hay un problema así nodal, tiene que ver con la propiedad. Y lo sabemos todos. Las creaciones y las producciones culturales de comunidades son de comunidades. No hay derechos de autor, no hay un productor, aunque haya portadores, aunque haya gente que esté, digamos, organizando, haya mayordomías, haya lo que... Pero en realidad las culturas comunitarias tienen un sentido de colectividad. Cuando ha habido estas discusiones acerca de las patentes, por ejemplo, de la medicina tradicional, o de los bordados, de los diseños, tal, ¿de quiénes son? Entonces, el problema de la propiedad y del Estado que toma, o el Estado o el mercado, que toma, que expropia, que reutiliza para fines de mercadotecnia o de utilización en otro nivel, ¿a quién se le recrimina? ¿Quién dice es mío? Nadie puede decir es mío, ¿por qué? Porque es de mis abuelos, que de hecho ya ni viven. Entonces es complicadísimo también generar, y no hay derechos colectivos aún en la legislación. Y cuando el patrimonio material se enfrenta a problemas de derechos y de propiedades y de políticas que quieren supuestamente controlar prácticas vivas. Las identidades, obviamente, es un tema porque está cruzada la idea de la identidad en el momento en el que se recrea la cultura, y es un tema también justo como de ser tolerante a identidades, ¿no? Hay veces que, ¿quién decide qué identidad es positiva para ser sujeta a salvaguardia y qué identidad no es positiva para ser sujeta a salvaguardia, ¿no? Ahí hay un tema importante de recomponer. ¿Y para qué sirven esas identidades? No solamente sirven para temas de estar dentro de la lista representativa. A gente no le importa a lo mejor esto, le interesa, digamos, ser reivindicado en su identidad y tener autonomía como pueblo indígena, o sea, pasa por otros elementos, la identidad, la autonomía, lo político, lo cultural, que habría que también considerar en el momento de la gestión o de la salvaguardia. Otro tema que veíamos hace un momento, la libertad cultural frente al conservadurismo cultural, que es un tema muy importante. Se supone que el mantenimiento de la diversidad cultural implica conservar ciertas culturas, y lo que estamos viendo es que de pronto mucha gente ha dejado de querer conservar ciertas culturas porque también está en derecho de hacerlo. Tiene la libertad cultural para tomar una decisión, para seguir la tradición o no seguir la tradición. Los contextos en donde la gente hereda y reactualiza su tradición son unos, y hay veces que no se quiere, y eso tampoco se puede contener. No podemos pensar que conservar una cultura per se es bueno, así solo, sino hay que ver el contexto en el que se conserva y en qué condiciones se conserva. Obviamente la idea de la globalización contra la hegemonía
una homogenización que va de la mano con el tema anterior, que tiene que ver justo con prácticas que se empiezan a volver muy parecidas a todos, y de pronto pues todos al final acabamos vestidos más o menos igual, ¿no? Acabamos peinándonos, acabamos consumiendo casi que lo mismo, entonces vamos homogenizándonos como cultura y llegamos a otro país y de pronto pues podemos estar ahí porque pues, nos entendemos y hay códigos muy parecidos, entonces el mundo se empieza a parecer mucho. ¿Qué le está sucediendo a la diversidad cultural? ¿Dónde queda? ¿En dónde está ubicada esta diversidad cultural? ¿Y se debe mantener o se debe de perder? Ese también es un pregunta sobre hasta dónde llega una globalización que homogeniza o que se hibridiza eventualmente. Y otro de los temas que me parece fundamental también tiene que ver con la subalternidad y la participación. Un elemento fundamental para las políticas de patrimonio inmaterial es que los portadores de la cultura, es decir, los ejecutores de sus culturas decidan estar con este reconocimiento. O sea, aquí no hay un Estado que llegue y diga, tu práctica es tan bonita que la vamos a poner en la lista. Bueno, en teoría no. En teoría, los portadores, los que están ahí, tienen que decir, a ver, a nosotros nos interesa que nos consideren, que nos hagan visibles, porque creo que vale nuestra cultura. Y en ese sentido importa, y en ese sentido ellos tienen que estar incorporados incluso para la elaboración del expediente. El expediente que se presenta ante la UNESCO, primero hacia el Estado miembro, en este caso México, y luego hacia la UNESCO. No hay posibilidad de que sea una posición desde arriba. Y eso es un tema de participación, o sea, que tiene que estar, que son los portadores de la cultura, lo que le han llamado los portadores de la cultura. Y por otro lado, también hay que tener mucho cuidado porque hay prácticas de subalternidad, que son prácticas de subalternidad, no de práctica popular ni de cultura popular, son prácticas que a la gente no le queda de otra que hacerlas. Ahora hablábamos justo, por ejemplo, de una práctica que quiere estar reconocida como el trueque. Y uno se pregunta, ¿el trueque sí? Pero ¿el trueque en qué contexto surge? A lo mejor en un contexto en donde la moneda no existe para ciertos grupos sociales o en donde es muy difícil acceder, entonces ellos necesitan, en una condición de precariedad, entrar a una posibilidad de intercambiar, que está muy bien, pero siempre y cuando consideremos la posibilidad de que tengan posibilidad de hacer trueque y también de utilizar otra moneda. Pero si solo les queda una y no de otra, entonces es difícil pensar que eso es patrimonio inmaterial y se queda fijo en esa condición de subalternidad y de precariedad para mantener su tradición. Digamos, eso es muy complicado en términos de patrimonio inmaterial. Y bueno, solamente con esta imagen voy a terminar el tema de patrimonio, que tiene que ver justo con que digamos, propongo más que una categoría como patrimonio material o patrimonio inmaterial, que en realidad esa es una diferenciación, digamos, artificial, no es posible que una cosa esté sin la otra. Vivimos en ciudades, nosotros, en contextos, en lugares, entonces por eso propongo la idea del paisaje cultural, que el paisaje cultural no es aquel paisaje que bonito, no, el paisaje cultural integra justo toda una especie como de ecosistema que se está integrando, que tiene que ver con los objetos, que somos nosotros, con los objetos con los que manipulamos, funcionamos en la vida, con los lugares donde estamos y con las prácticas. Es decir, si nosotros logramos hacer una gestión de patrimonio, no considerando el patrimonio material, sino el complejo, este paisaje cultural que integra todos estos elementos interrelacionados, vamos a entender de qué se trata cuando se habla de patrimonio. Y aquí, por ejemplo, pues es una fotografía de Xochimilco, que yo trabajo en Xochimilco, que es muy interesante, donde está el chinamperero con sus canoas, que es el instrumento que utiliza, que la canoa en sí misma ya entra como un objeto a salvaguardar, ¿no? No es una cosa que se utiliza y no, es parte integrante. Está el agua, la naturaleza, están atrás los viveros, la producción, ¿no? Las prácticas de productividad, y me parece que este es un paisaje cultural que integra el objeto, el sujeto, las prácticas y los lugares, y es como es una visión, digamos, integral de la gestión del patrimonio que me parece importante considerar. Bueno, ahora solamente un poco a reflexión de lo que me decía Yolanda sobre la práctica, que me gustaría un poco pensando en el contexto universitario y pensando justo cómo en poder romper estas categorías, digamos, como tan rígidas sobre lo material, lo material, lo natural, lo nada. Nosotros tenemos un programa que es un programa que se llama Proyecto de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, con algunos alumnos de la licenciatura de Gestión, de Desarrollo y Gestión,
que tiene la especialización de patrimonio, en donde yo doy clases desde hace un tiempo. Armamos este programa de investigación que se llama Salvaguarda del Patrimonio Cultural en Contextos Urbanos, considerando que, y ese es otro de los temas, considerando que si uno lee las listas de los elementos que están integrados en la lista representativa, casi todos los elementos son elementos que vienen del mundo rural y de los grupos indígenas. Entonces ahí también hay, digamos, una visión muy de fijación de estas son las comunidades, ahí como el antropólogo del siglo XIX, ¿no? Que va y levanta, digamos, como sus categorías. No, si es un mundo, si somos un mundo urbano, prácticamente pues, en la ciudad debe haber cultura. Y que esto se está pasando para no gestionar cultura en nuestras ciudades, si somos un país y un mundo prácticamente urbano, incluso sin serlo. Tenemos pensamiento urbano. Entonces, bueno, pensar las problemáticas del patrimonio cultural implica tener herramientas adecuadas, un poco el objetivo adecuadas para detectar las ricas y variadas formas de expresión de las identidades. En este sentido, consideramos de suma importancia abrir espacios que permitan la reflexión y la exploración de nuevas categorías de patrimonio cultural acordes con los contextos sociales, políticos, urbanos y económicos. Es decir, tratar justo no solo que la cultura está aislada de un contexto cultural, económico, político, etc. Y bueno, por ejemplo, dice tener como fin reflexionar sobre la preservación y salvaguardia. Hemos planteado una metodología que nos permite aproximarnos a determinados espacios de la ciudad y desde una posición técnica tender puentes entre la praxis y la teoría, de forma que las sesiones teóricas y el trabajo en campo vayan mostrando la complejidad del tema y los alcances reales de la preservación, ¿no? Y por ejemplo aquí nos encontramos a una imagen que me parece muy barroca en el sentido de que es en un cuarto, ahí en una de las... hicimos una primera inserción en la Colonia Guerrero, que es una colonia popular de la Ciudad de México, y bueno, pues nos tocó Día de Muertos, estuvimos un par de años trabajando ahí, y bueno, pues ahí está montado un altar, ¿no? Con fotos de gente representativa del barrio, de la colonia, y tenemos atrás la figura emblemática que es el superbarrio, ¿no? Por ejemplo, que el superbarrio pues es el defensor, ¿no? De los sin vivienda, ¿no? Que ha dado la batalla desde los años 80 en la ciudad, vinculado con los movimientos urbanos populares, etc. Entonces, bueno, es una imagen barroca que habla de una cultura muy tradicional, que es la ofrenda, ¿no? Pero también, digamos, como muy contemporaneizado en un contexto urbano, ¿no? Un poco uno de los objetivos que tenemos es identificar las formas en que el patrimonio cultural se delimita urbanísticamente en términos legales, políticos e institucionales, al ser una categoría compleja que va en el vaivén del crecimiento urbano y de carácter global y de especulación del capital privado. En las ciudades, digamos, hay una tensión, digamos, de desarrollo que va moviendo las prácticas, la construcción social del patrimonio cultural urbano y lo que implica en tanto procesos de selección, conflicto y apropiación entre los diferentes actores interesados en preservar o no ciertos patrimonios, y discutir sobre la pertinencia de generar nuevas líneas de acción en torno a la gestión de los patrimonios, ¿no? Entonces, bueno, por un lado hay que pensarlo en un contexto de conflicto, de problema, ¿no? No es de todo el mundo tomémonos de las manos y somos todos amamos nuestra cultura, no, hay tensiones, hay conflictos y hay diferentes significaciones dependiendo de los grupos. Para el Estado deben de ser, tiene un valor, para los grupos sociales tiene otro, para los vecinos, para los estudiosos, en fin, ¿no? Entonces, toda esa visión, todas estas perspectivas hay que considerarlas para trabajar en estos términos. Y bueno, pues hicimos solamente es un elemento, por ejemplo, un ejemplo que hicimos, trabajamos con la gente de la colonia Guerrero y les invitamos a que en la biblioteca Vasconcelos, una biblioteca que está ahí en Buenavista, Buenavista, que lo que hicimos fue trabajar con la gente de la colonia para decirles, cuéntenos las historias, las memorias barriales, ¿no? Y ustedes son libros, ¿no? Nunca hay una sensación de que la gente de ciertas zonas de la ciudad o ciertas zonas no sabe, no tiene conocimientos, no tienen historia, no tienen memoria, no tienen patrimonio. Y lo que nosotros queríamos era explorar, entender su contexto urbano, el proceso de crecimiento, los hitos históricos dentro del territorio que habían vivido. Hay luchas muy interesantes en el barrio, ¿no? Y aparte fue una zona súper interesante, por ejemplo, y entonces dijimos, cuenten una historia. Cada uno, había como 30 participantes, inventaron una narración y ellos iban contando, digamos, oralmente, hicimos unas portadas
La gente llegaba a la biblioteca y decía, yo quiero leer ese libro, y no te llevas el libro, sino te ibas con la persona y te iba narrando parte de esta historia. Por ejemplo, una chica que es historiadora, Alicia, que es de la facultad, ella está haciendo una tesis sobre los cabarets de la zona, que es una zona pues, que había muchísimos, es como un cruce entre el centro histórico y esta colonia popular, donde está el Teatro Blanquita, en donde, bueno, había como un corredor, está Garibaldi muy cerca, o sea, hay como toda una serie de historias de la zona que hablan sobre una memoria urbana y unas prácticas que sucedían ahí. O de pronto, por ejemplo, está ahí la estación de trenes, ¿no? Por ejemplo, otra persona que habla sobre cómo era la estación y qué nos sostenía y cómo fue transformándose el entorno urbano y cómo fue transformándose sus prácticas también. Entonces, bueno, pues lo que nos parecía importante es recuperar estas memorias orales, que no solamente son memorias que pasan por una subjetividad, una memoria personal, pero que atañe a toda una ciudad, a toda una región y que nos cuenta una historia de nosotros mismos. Nos tocó, por ejemplo, con ellos compartir los 30 años del sismo. La colonia siempre la Guerrero se caracteriza porque fue de las colonias que más se movilizó en el 85, no ahora en el 2017, para atender a la gente de la región del centro y armamos con ellos una exposición con sus archivos personales que tenían, con estas memorias que fue en ese momento que hicieron. Y bueno, pues hicimos ahí una presentación que era un archivo personal de una de las vecinas, ¿no? Que había estado muy movida, que había ayudado a la gente, a los damnificados, etcétera, y nos interesaba entender cómo es que a los 30 años de un suceso de estas características, fue obviamente en 2015, cómo a la luz de los 30 años mismo, ¿qué nos quedaba? ¿Qué son saberes que se quedan? ¿Son memorias que se olvidan? ¿No nos importa? Y lo vimos, en el 2017 pues se activó mucho esa memoria de nuevo y hubo gente, digamos que apelando a esa memoria del 85 funcionó en un tema de solidaridad y de empatía, ¿no? Y bueno, pues estamos trabajando ahora, estuvimos trabajando hace tiempo en la Colonia Roma, trabajando por ejemplo haciendo digamos como charlas sobre los usos diferenciados. Por ejemplo, invitamos a un antropólogo, un historiador, un arquitecto, un urbanista que nos platicara sobre la historia, la memoria de esta colonia tan emblemática de la ciudad, que tiene como un contexto de presión inmobiliaria en el proceso de gentrificación, de transformación del espacio, y invitamos a gente que hablara sobre el tema, que había hecho estudios ahí, y no quedándonos en la Facultad de Filosofía, sino yendo ahí. Estuvimos en el MUCA, Roma, que es un espacio de la universidad, y ahí nosotros estuvimos haciendo una serie de sesiones, un seminario, lo llevamos ahí, pues hasta fue extramuros, y nos parecía importante como poner a disposición de la gente en general como conocimientos sobre la zona, sobre su colonia, etc. Entonces, bueno, pues son algunas de las cosas que se hacen, digamos, derivadas de la idea de un patrimonio que no es solamente una cosa o la otra, sino puede ser mucho, en un contexto urbano que no está tan trabajado el tema del patrimonio material, y un trabajo que se hace en vínculo con los universitarios, con los alumnos, que pueden explorar modos de investigar, ¿no? Explorar nuevas metodologías de trabajo en campo, entender que la complejidad de los territorios te lleva a plantearte teóricamente otras cosas, ¿no? A pensar metodológicamente en investigaciones novedosas y en tener, digamos, como una posición muchísimo más amplia e integral de la gestión del patrimonio cultural. Muchas gracias. Esta foto solamente es un caso súper lindo. Es Verónica Navarro, se llama ella, y vive en una calle que están, no su casa, sino al lado están construyendo un edificio. Entonces dice, me asesinaron, ¿no? Y su fecha de nacimiento de la casa, que es 1908 y 2016, dice, me asesinaron, porque construyeron al lado un edificio, y ella ha dado una batalla, porque dice, es la casa de mis abuelos. Ella cuenta toda una historia, ¿no? De lo que significa su casa y por qué pelea tanto, y ella se marcha, sale y se organiza y tal. O sea, estas son las historias que nos parece importante. En el tema de la Roma, por ejemplo, es patrimonio artístico, pero no es el objeto, no es la casa solamente, sino es la casa y la significación de sus habitantes y de su tercera generación, que es esta mujer, que es la casa del abuelo, y ella llega, la recupera y da la lucha por muchos elementos, ¿no? Por su casa, pero también por su memoria familiar. Okay.